estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuya toda la gloria. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el que provee, el que siempre está con nosotros. Amén. Decimos, porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos. Una última vez. Tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Tuyo es el reino, tuya toda la gloria. Tuyo es el reino, Tuya toda la gloria, tuyo es el reino, tuya toda la gloria. tuyo es el reino, Tuya toda la gloria. aplauda fuerte, mi hermano. Alabamos el nombre de nuestro Señor. Amén. ¡Ay! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Pues sí, mi hermano, tenemos toda la libertad de alzar nuestras manos y cantar. No se cohiba, mi hermano. Estamos en una fiesta. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad.
nos llena de seguridad. Cántelo con convicción, hermano. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. ¿Usted es libre? Hace libre, es libre de verdad. Y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados, se me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Hay libertad. Hay libertad. Eso no merece otra cosa sino una sonrisa en su rostro, mi hermano. Somos libres, libres, solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo estoy feliz, ¿verdad? El domingo pasado cantamos una canción muy vieja, pero es muy buena, ¿verdad? Y habla de la oración. Yo me acuerdo que desde pequeñita la he escuchado. Y Olga, ¿verdad, Olga? ¿Te acuerdas de esa canción? ¿No? Sospechoso. Bueno, Sospechoso que no se acuerda. Irene, tampoco. Bueno, yo sí, hermano, porque hay que decir la verdad. Yo sí la escuchaba desde muy pequeña, esta canción, y habla realmente lo que es la oración, ¿verdad? ¿Qué es la oración para nosotros? Y es simplemente hablar con nuestro Señor y esperar que Él resuelva. Porque si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, ténganlo por seguro que no va a salir bien. Pero si esperamos en nuestro Dios, Él tiene el control y Él sabe. Porque a veces se nos olvida que Él fue el que nos hizo a nosotros. Y Él sabe cuáles son nuestras necesidades, ¿verdad? Y como decía David, he envejecido y no he visto justo que mendigue pan, ¿verdad? Amén. Escuchamos esta canción o la cantamos. ¿Me acompañan? Vamos, Olguita. Ese ritmo te gusta, ¿verdad? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios las resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios las resolverá. Orando,
puedas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Gracias a Dios que lo tenemos a Él y que tenemos la plena seguridad que Él responde nuestras oraciones. Muchas veces dice sí, otras veces dice no, pero también nos manda a esperar bajo su divina voluntad cada una de las respuestas. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Amén. Mi hermano, hemos cantado la canción que vamos a tocar ahorita varias veces y bueno, después de un tiempo vuelvo a repetirla porque es una canción muy especial. La escribí pensando en todas las cosas por las que mi familia ha pasado, mi madre, especialmente mi hermano que está aquí, que está tocando el bajo. Luego de 4 años nos acompaña. ¡Bravo! Alabamos al Señor por eso, porque Ever está nuevamente con nosotros. Bueno, para los que no conocen a mi hermano, ha tenido una vida un poco complicada a nivel de salud por sus riñones y bueno, siempre ha habido dificultades, pero siempre el Señor ha contestado a nuestras oraciones, dándonos la salida oportuna y la bendición oportuna. A veces con lo que nosotros esperábamos que sucediera y otras veces con un no o con una espera. Pero lo que me llevó a escribir esta canción en un momento es que aun cuando nosotros estábamos pidiéndole con ansias al Señor cierto detalle o cierta cosa, lo que me daba tranquilidad es que Él ya sabía la respuesta, solo que yo no la sabía. Y a pesar de eso, siento un Dios tan grande, poderoso, Rey del universo, está con usted, está al alcance de usted. Y eso para mí es hermoso. Pero también es un reto para nosotros, cuando te toca la prueba de fe, dar un paso adelante y decir, confío en el Señor. Así que espero que esta canción pueda ministrar su vida, que la recuerden durante la semana y que lleve al fin último, que es dar ese paso de fe cuando las cosas se pongan complicadas y orar, mi hermano, orar. Es hermoso ver, Señor, cómo contestas mi oración. Es sorprendente entender un poco más de tu control en los detalles y aún más en lo importante estás ahí. No termino mi oración cuando ya tú conoces la respuesta. Dios de poder grande y cercano, como para mí
cesar. Eres tú mi realidad. Yo te puedo tocar. Gracias por ser más que una canción. Gracias por ser mi salvación. Una vez más quiero hacer tu voluntad, aunque lo vea incomprensible, Dios, sé que tu plan perfecto es, y ahí tu bendición veré, y ahí tu bendición veré. Dios de poder grande y cercano, eres tú mi realidad. Yo te puedo tocar. Gracias por ser más que una canción. Gracias por ser mi salvación. Señor, ¿cómo contestas mi oración? Dios de poder grande y cercano, como para mí lado estar día a día sin cesar. Eres tú mi realidad. Yo te puedo tocar. Gracias por ser canción. Gracias por ser mi salvación. Me gustaría repetir con ustedes la segunda estrofa y esto un poco en la letra. En la prueba de mi fe no dudaré en responder. Aquí estoy una vez más. Quiero hacer tu voluntad, aunque lo vea incomprensible, Dios. Sé que tu plan perfecto es, y ahí tu bendición veré, y ahí tu bendición veré. Dios de poder grande y cercano, como para mí lado estar día a día sin cesar. Eres tú mi realidad. Yo te puedo tocar. Gracias por ser más que una canción. Gracias por ser mi salvación. Gracias, mi Señor, por tenemos esa seguridad de que nos has hecho libres para alzar nuestra voz y cantar de tus maravillas, porque también tenemos la certeza de que estás a una oración de distancia.
aún siendo tan inmensamente grande, Señor. Estás tan cercano, Señor, para escuchar nuestra más mínima oración y cúbrenos, Señor, con tu correcta respuesta, que con seguridad siempre tendrá bendición para nosotros, sea cual sea ella. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has permitido honrarte y te bendecimos, Señor. Amén. Pueden sentarse. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Gozosos? Gozosos, ¿verdad? Porque es hermoso poder alabar a nuestro Dios, glorificarle y saber que Él está aquí. ¿Sí? ¿Ustedes lo creen? Yo he sentido su presencia en medio de nosotros. Él está aquí en medio de su iglesia para enviar bendición, darnos bendición y vida eterna, como dice el salmista. Amén. Y bueno, luego de este tiempo precioso de alabanza, de adoración a nuestro Dios, vamos a entregar este tiempo con su palabra para que Él nos ministre conforme a nuestra necesidad y hoy podamos salir por esa puerta totalmente transformados para la gloria de Dios. Amén, amén. Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, Señor, te exaltamos, te adoramos, te damos gracias, Padre, por ese amor tan maravilloso mostrado en cada una de nuestras vidas, Señor. Por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual por amor tú enviaste a esta tierra y Él voluntariamente vino y entregó su vida en esa cruz para derramar su sangre, para darnos libertad, como hemos cantado, Señor. Libertad del pecado, libertad de la condenación, libertad para servirte y para vivir para ti, Señor. Libertad para obedecerte. Y somos libres, Señor, por tu gracia y por tu amor. Y te alabamos en esta mañana, Señor, por esa bendición tan grande. Queremos en este momento, amado Dios, pedir tu guía, tu presencia, tu dirección. En este momento que vamos a acercarnos a tu palabra, háblanos, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, para recibirla, nuestro corazón, Señor, para meditarla, para guardarla. Y nuestra voluntad, Señor, disponla para obedecerla. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy tú vas a tocar nuestras vidas y por eso te bendecimos. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, iglesia, estamos en una serie que, ¿cómo hemos llamado esta serie? Ay, pero como que no todos saben. ¿Cómo la llamamos? Tocando los cielos. Y es una serie que tiene un mensaje muy especial, porque el desafío es que tú y yo seamos enriquecidos en nuestra vida de oración y podamos profundizar cada uno en el poder que tiene la oración.
Porque sabes, mi hermano, cuando oramos, estamos tocando los cielos y los cielos se abren. Amén. El tema de hoy es la oración perseverante. Se refiere a esa oración apremiante. Se refiere a esa oración que en ocasiones es, podríamos decir, hasta inoportuna, que urge una respuesta de Dios. Y vamos a ver 3 facetas o 3 aspectos que hay y que encontramos en esta oración perseverante. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y en este pasaje, en los versículos del 1 al 10, está centrado el mensaje de este día. Como les dije, 3 facetas de esta oración. La primera faceta es el ejemplo. Es el ejemplo que encontramos en la palabra de Dios sobre lo que debe ser la oración perseverante. Los discípulos veían en Cristo, veían en Jesús una dimensión espiritual que a ellos les faltaba. Ellos podían ver eso, una dimensión que estaba ausente en sus vidas. Y fíjense como dice el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esto significa que los discípulos se dieron cuenta que necesitaban aprender a orar. Cuando ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Ellos necesitaban aprender a orar. No cuando Jesús hablaba a las multitudes o cuando Jesús hacía milagros, sino cuando lo vieron orando. Fue que ellos se dieron cuenta de su necesidad. La oración perseverante, hermanos, en el ejemplo que el Señor Jesús le dio a sus discípulos y nos da a nosotros, tiene 2 aspectos importantes que necesitamos considerar. El primer aspecto, o en primer lugar, es que la oración perseverante envuelve, rodea, envuelve a la persona en su totalidad. Y si tú y yo queremos seguir el ejemplo de Jesús, tenemos que dejar envolvernos por la oración o ser envueltos por la oración. Porque si no lo hacemos, ¿sabes qué pasa? Si no somos envueltos por la oración, nuestra mente se va a llenar de pensamientos que nos van a distraer. Hablando del Señor Jesús, de su ejemplo, fíjense en Lucas 10, versículo 21, nos narra lo siguiente. Dice: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y aquí encontramos en este pasaje a Jesús regocijándose en el Espíritu, envuelto en el gozo de la alabanza y la gratitud,
por lo que su Padre estaba haciendo desde el cielo, revelándose a la gente sencilla. Porque los discípulos acababan de regresar de esa gira en la que Él los había mandado a ir de pueblo en pueblo a evangelizar. Y ellos venían gozosos de que habían podido sanar, echar fuera demonios. Y el Señor les dijo: gócense en que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y en ese momento, después de aquella experiencia, Él eleva esta oración. El Señor nos muestra en esta oración que todo su ser está inmerso en una vida de oración. Y cuando esto ocurre, hermanos, cuando se tiene esta experiencia de ser envueltos en la oración, comienza a deleitarse el espíritu. Nuestro espíritu comienza a deleitarse en el Señor. Hermanos, orar es difícil, no es fácil. Dime si cuando empiezas a orar no vienen multitud de pensamientos a tu mente. No pasan cosas a tu alrededor que te distraen. No es fácil orar. El principio que Jesús nos está enseñando es que la disciplina nos lleva al deleite. La disciplina nos lleva al deleite. El Señor tenía la costumbre de orar. Cuando ustedes leen en los evangelios van a encontrar, siendo muy de mañana, el Señor salió a orar. En cualquier momento el Señor, después de un milagro, después de sanidades, Él dejaba a sus discípulos y se iba al monte a orar. Era una disciplina en su vida. Él tenía la costumbre de orar. Y ¿sabes algo? Cuando esto pasa, cuando ese hábito, esa disciplina está presente en nuestras vidas, hermanos, tú te olvidas del mundo exterior. Te olvidas de lo que pasa afuera. No te importa si suena el celular. No te importa, hermanos, si tocan a la puerta. No te interesa la hora. ¿Sabes por qué? Porque el deleite de estar en la presencia misma del Dios de los cielos llena tu alma. Y la presencia de Dios, hermano, te envuelve, te rodea. El profeta Jeremías nos habla de este envolvimiento total en la oración. En el capítulo 2, versículos 12 y 13, el profeta Jeremías expresa la palabra de Dios, porque es Dios hablándole a su pueblo Israel y a su iglesia, nosotros. Y él dice allí: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. ¿Cuál es la frase que sigue? Y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen, ¿cómo? De todo corazón. Y una frase hermosa: me dejaré encontrar, dice el Señor. ¿Tú te imaginas ese encuentro tan precioso? Tú lo buscas con ansias y lo vas a encontrar. El profeta describe aquí lo que es dejarse envolver por ese espíritu de oración.
Sabes, hermanos, un espíritu de oración donde no estamos repitiendo palabras vanas, palabras vacías. Es más, tal vez las palabras son sustituidas por el silencio de estar ante la presencia del Dios de los cielos. Estamos literalmente envueltos en la comunión con Dios. Si tú y yo estamos dispuestos a entrar en esa esfera de la oración perseverante, la promesa que el Señor nos da, hermanos, es maravillosa. A mí me estremece. ¿Cuál es la respuesta? Está en Jeremías. Me dejaré encontrar. Tendremos un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. El segundo aspecto de la oración perseverante, apremiante, en el ejemplo de Jesús, ¿saben cuál es? Que implica esfuerzo. Implica esfuerzo, hermanos. La oración, como dije antes, no es fácil. No es fácil. Implica trabajo. Implica lucha. El ejemplo más dramático lo encontramos cuando el Señor Jesús está en Getsemaní, ya listo para ir a la cruz. Aquella noche en que Él fue entregado. Y en Lucas capítulo 22, versículos 43-44, dice lo siguiente. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cómo creen ustedes que estaba Jesús? ¿Fuerte o débil? Débil. Se apareció un ángel para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta oración causa un efecto en Jesús. Y el Padre tiene que enviar un ángel para fortalecerlo, para sostenerle. Y Lucas nos está hablando de lo que es la agonía en oración. Dice que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. Hermanos, es importante notar esto. Esta oración de Jesús no es una oración mecánica como la que muchas veces nosotros hacemos. No es mecánica. La presión del Señor en aquel momento es tan grande que sus vasos capilares se rompen y Él comienza a sudar gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es algo científicamente comprobado. Es importante notar que en esa agonía de Jesús, Él no se rindió, Él no aflojó, Él no perdió la calma, sino que oraba más intensamente. Es posible que alguien presente piense, bueno, pastora, es que Jesús es Dios. Por eso Él pudo sostenerse en ese momento. Pero sabes, tenemos otros ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de Pablo, del gran apóstol Pablo. En Romanos 15:30, él
escribe lo siguiente: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo. ¿En qué? En esta lucha. Y que oren a Dios por mí. ¿Se dan cuenta? Tenemos a Pablo orando con esa misma intensidad, pidiendo el apoyo de sus hermanos, del pueblo de Dios, porque la lucha, la oración implica lucha, implica esfuerzo, implica trabajo. La oración perseverante, hermano, implica todo eso. Y Pablo le dice a sus hermanos: únanse conmigo, ayúdenme en esta lucha, agonicen conmigo en oración. Y nosotros, tú y yo, necesitamos aprender este tipo de oración, este estilo de oración, para que podamos ver a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, obrando, hermanos, obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas, obrando de una manera sobrenatural en nuestras familias, orando de una manera sobrenatural en nuestra iglesia y obrando de una manera sobrenatural en nuestro país. Amén. Tal vez algunos me digan: pero es que usted está hablando de Jesús, que es Dios. Está hablando del gran apóstol Pablo. Pero pastora, yo soy un cristiano común y corriente. Vamos a leer Colosenses 4:12. Y allí el apóstol Pablo le está diciendo a aquella iglesia de Colosas lo siguiente: les manda saludo Epafras, que es uno de ustedes. Es uno de nosotros. ¿Cuántos conocían a Epafras o le habían oído mencionar? Bueno, una sola mano vi levantada, no sé. Tal vez mucho en el mundo cristiano de aquel entonces, en la iglesia, no lo conocían. Y Pablo habla de este siervo de Dios y él dice: este siervo de Cristo Jesús está siempre, ¿qué? ¿En qué? Luchando en oración por ustedes. Luchando en oración por ustedes. ¿Para qué? Y fíjense cuál es el objetivo. ¿Por qué es aquella lucha? Para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Esa es su oración. ¿Cómo están orando por sus pastores? ¿Cómo están orando por sus líderes? ¿Cómo están orando por su iglesia, hermanos? ¿Están luchando? El apóstol está hablando de Epafras. O Epafras, no sé cómo será porque no le veo acento aquí. Un discípulo de Pablo, compañero de las prisiones del apóstol Pablo. Un discípulo prácticamente desconocido para la mayoría de nosotros. La frase que usa el apóstol Pablo aquí: él está siempre luchando en oración por ustedes. En el original, ¿sabes qué significa? Agonizando. Él está siempre en oración, agonizando por ustedes. Y hermanos, esto tiene que desafiarnos a nosotros. Porque Epafras oraba por ver
que aquellos hermanos de Colosas pudieran estar firmes, pudieran estar seguros en la voluntad de Dios. Epafras no estaba orando por peticiones temporales. Él no estaba orando porque Dios les diera provisión de dinero, provisión de casa, de bienes materiales. No. Él estaba orando por condiciones en la vida de aquella iglesia que tenían resultados eternos, hermanos. ¿Lo entienden? Y él agonizaba en su oración. Hermano, yo te pregunto en este momento, ¿cómo oras tú por tus hijos? ¿Cómo oras? No si un día sí, un día no, si todos los días. ¿Cómo es tu oración por tus hijos? ¿Mecánica o agonizante? Amén. ¿Cómo oras por tus hermanos? Por los que están a tu lado. ¿Cómo oras por tus pastores? Tal vez ustedes ven a sus pastores sonrientes, alegres, pero desconoces qué hay, cuáles son sus luchas, cuáles son sus desafíos diarios. ¿Cómo estás orando por tus amigos, por tu familia? ¿Estás agonizando por ellos? Es una oración apremiante, perseverante. Hermanos, si comenzamos a orar de esta manera, con agonía de corazón, ¿sabes qué va a pasar? Nuestra iglesia nunca volverá a ser la misma. Tu vida y mi vida nunca volverán a ser las mismas. Tu familia no será la misma. Dios quiere hacer cambios, hermanos, en nuestra rutina de oración. Amén. La segunda faceta en la oración perseverante es el énfasis. En Lucas 11, volviendo a Lucas capítulo 11, nuestro pasaje clave, en los versículos 2 y 4, Jesús le enseña a sus discípulos el Padre Nuestro. Una oración modelo. Muchos la recitan de manera mecánica, muy bonita. Yo me sé el Padre Nuestro. Pero qué profundo es el Padre Nuestro. Qué grandes enseñanzas tenemos allí. Jesús les dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, el Padre Nuestro, esta oración, declara el anhelo que debe haber de la venida del reino de Dios. Que se vaya el nuestro y que venga el reino de Dios a nuestras vidas. Y sobre todo, se centra, hermanos, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios para tu vida y la mía.
¿Y sabes qué? Encima o por encima de todo esto, en la gloria que le damos a Dios. En Mateo 6, versículo 13, allí la narración del evangelista Mateo, cuando el Señor Jesús dio el Padre Nuestro, termina diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese, hermanos, es el énfasis de la oración perseverante. El énfasis es la gloria de Dios. No solo buscas, como vimos antes, la presencia de Dios con ansias, con agonía, para que el Señor responda a tu oración, sino que tu motivación, tu énfasis tiene que estar en dar la gloria a Dios. Y oye bien esta frase, ¿y por qué? Cualquiera que sea su respuesta, Dios tiene que recibir la gloria. ¿Pueden decir un amén fuerte? ¿Sabes por qué les digo esto? Porque lamentablemente los cristianos vivimos en un mundo tan centrado en nosotros mismos que solo le damos la gloria a Dios cuando Él hace un milagro. Y siempre le pedimos al Señor: haz un milagro. Pero cuando la respuesta de Dios es gracia para soportar, no le damos la gloria a Él. El Señor puede hacer el milagro. Él tiene el poder. Pero también Él nos quiere enseñar esa gracia que Él nos otorga para soportar, como lo hizo con el apóstol Pablo, que 3 veces le pidió al Señor. Y podemos imaginar la oración agonizante del apóstol Pablo: Señor, quita este aguijón de mi cuerpo. Quítalo, Señor. Y cada vez la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y nosotros lo que queremos es recibir siempre un milagro. Pero la respuesta de Dios puede ser: bástate mi gracia. Amén. Fíjense, vamos a ver cómo expresa el salmista este concepto de lo que venimos hablando sobre el énfasis de la oración, que es darle a Dios la gloria. En el Salmo 40, en los versículos 16 y 17, el salmista escribe: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Es decir, a Dios sea la gloria. Aunque afligido yo, dice el salmista, y necesitado, Jehová, el Señor, pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Yo quiero que ustedes se fijen que el Salmo, este pasaje, termina con un clamor del salmista, que él le dice a Dios: estoy afligido, Señor. Estoy necesitado, por favor, Señor, no te tardes. Mira mi aflicción. Pero resulta
que este clamor del salmista, hermanos, si tú lees bien el versículo, está subordinado, sujeto a lo que él ha dicho antes. Jehová sea enaltecido, a él sea la gloria. Esto es muy importante, hermanos, porque lo que busca el salmista es la gloria de Dios. Hermanos, lo que le da sentido a la oración es cuando tú dices: Señor, glorifícate en medio de este dolor que me aprieta el alma. Señor, glorifícate en medio de esta enfermedad que tengo en mi cuerpo. Señor, glorifícate en medio de esta angustia que está llenando mi alma. Señor, glorifícate en medio de este temor y de este miedo que no me deja vivir. El salmista está angustiado, es verdad, pero él ha dicho: Jehová sea enaltecido. Y hermanos, esta es la clave que busca el salmista: la gloria de Dios. La gloria de Dios. Cuando por encima, hermanos queridos, de tu necesidad personal, tú buscas la gloria de Dios, cualquiera que sea la respuesta de Dios, cualquiera que sea su respuesta, hermano, tú vas a ser un cristiano de otro nivel. Habrás subido un escaño, un escalón, porque lo que tú buscas es que Dios se glorifique en medio de las dificultades. Esa actitud te conduce y me conduce a mí a la victoria y a la gloria de Dios. En Juan capítulo 12 encontramos el ejemplo de Jesús. El Señor va camino ya a la cruz, va camino a Jerusalén. Y en los versículos 27 y 28 Él expresa: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué estaba buscando el Señor en medio de esa angustia de lo que significaba la cruz? Por encima de todo, que su Padre fuera glorificado. Amén. Hermanos, es importante que tú y yo podamos apropiarnos de esta forma de orar. Porque esta es la oración, hermanos, que abre la puerta de los cielos. Tú estás tocando los cielos, las puertas se abrirán. Pero es importante este estilo de oración, una oración perseverante, una oración apremiante, una oración que urge y que le da a Dios la gloria. Recordemos que el énfasis de la oración perseverante es darle la gloria a Dios por encima de todas nuestras aflicciones. Amén. Muy bien, llegamos a la tercera faceta de la oración apremiante o perseverante. Y nos habla de la enseñanza
sobre la oración perseverante. El Señor en Lucas capítulo 11, después de darle a sus discípulos la oración modelo, como leímos allí en los versículos 2 al 4, Él les da una aplicación práctica. Él les enseña lo que significa el contenido de una oración apremiante, una oración que urge. Y Él les relata una parábola. En los versículos 5 al 8, Él les dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora, para entender esta parábola que el Señor les relata a sus discípulos, hay que conocer algo de la cultura hebrea, en la cual la hospitalidad era un valor no negociable. La hospitalidad era un valor no negociable, que valía más incluso que la amistad. Y exige que aquel hombre se levante de su cama y atienda al que está tocando la puerta. Porque si no lo atiende, si no se atiende a la persona que necesita hospitalidad, todo el pueblo, ¿sabes qué pasa? Se va a desprestigiar. Todo el pueblo se va a desprestigiar. Porque la hospitalidad era tarea de todos. Y la importunidad estaba por encima de la amistad. Jesús Él usa esta costumbre del pueblo hebreo como un ejemplo. Y en medio de esta disyuntiva, de este problema en donde la hospitalidad aparece más importante que la amistad, nos muestra el Señor aquí que, hermanos, el apremiar, el insistir, es decir, la oración apremiante, perseverante, agonizante, logra resultados. Vamos a ver resultados y esto tiene un gran valor ante Dios. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 62, versículos 6 al 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias o guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. El profeta les está diciendo lo que Dios le ha revelado. Y Él les dice, insistan con Dios hasta que Él responda. Insistan, perseveren. Hermano, este es el secreto de la oración perseverante. Se enfrasca en la necesidad. No deja de tocar la puerta ni un momento. No deja de pedir.
hasta que la necesidad humana se encuentra con la respuesta de Dios, sea cual sea. Amén. Dios va a responder con toda seguridad. No necesariamente lo que tú quieres, pero Él va a responder. En Génesis capítulo 16 encontramos un ejemplo hermoso de este poder de la oración perseverante en la vida de Abraham. En el contexto previo al capítulo 16, allí en Génesis, encontramos que Abraham había recibido la promesa de Dios de que él iba a tener un hijo. Ya Abraham estaba viejo y Sara aún más vieja todavía. Y Dios le da esa promesa. Y han pasado 10 años y la promesa no se cumple. El hijo no llega. Como Sara es estéril, ¿qué hace? Y angustiosa también de paso. Ella le da a Abraham a su esclava Agar, para que Abraham junto a Agar puedan tener un hijo. Y es interesante porque en aquella época los hijos de la esclava le pertenecían a la dueña. Agar queda embarazada y se comienza a burlar de su ama. ¿Qué tal? Comienza a burlarse de Sara. Y Sara se enoja y la bota de la casa hasta que Agar huye. En los versículos 11 y 12 de este capítulo 16, Dios hablando con Agar le dice: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Dios le dice a Agar que ese niño que iba a nacer, que se estaba gestando en su vientre, sería un hombre peleador, un hombre fiero, un hombre violento, un hombre que iba a estar luchando por la vida contra todo y contra todos. Con seguridad Agar le contó a Abraham, ¿verdad?, aquella revelación que Dios le había dado. Y Abraham comienza a orar por su hijo. No de una manera mecánica, rutinaria, con una oración perseverante, agonizante. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque es interesante. Y quiero que ustedes lo noten, lo que dice en el capítulo 17, versículo 20. Dios, hablando con Abraham, le dice: en cuanto a Ismael, también te he oído. ¿Estaba o no Abraham orando por ese hijo? Claro. También te he oído, le dice Dios. He aquí te bendeciré. Y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿Qué les parece la diferencia? ¿Oración contestada? Totalmente. Totalmente.
Dios había escuchado la oración de Abraham por su hijo Ismael. ¿Y sabes cuántos años habían pasado cuando Dios le da esta respuesta? 13 años. Nosotros empezamos a orar hoy y queremos que mañana tengamos la respuesta. O al mes, o a los 2 meses. ¿Cómo nos cuesta esperar? 13 años demoró Abraham en recibir la respuesta. Ismael iba a ser un hombre fiero, un hombre violento, un hombre peleador, pero ahora sería un padre de 12 príncipes. Y Dios le iba a bendecir, fructificar y lo iba a multiplicar. ¿Qué les parece? Hermano, ¿qué cambió ese destino de Ismael? La oración perseverante, no la oración mecánica. ¿Ustedes creen que esto es posible? Sí es posible, hermano. Claro que sí. ¿Sabes qué? Alguien dijo lo siguiente: el curso natural de una vida puede ser modificado por tu oración. El curso natural de una vida puede ser modificado por tu oración. Así que, hermano, no te rindas, no te canses. Yo te animo a usar este recurso tan importante y valioso, hermano, un recurso espiritual de esta oración perseverante por tus hijos, por tu familia, hermano, por tus hermanos, por tu país. Mira, hermano, justamente en este mes de noviembre, yo estoy cumpliendo 57 años de mi nuevo nacimiento. Y recuerdo que cuando tenía 30 años, en mi vida cristiana, que como todos sabemos, la vida cristiana tiene sus tiempos altos y bajos. Y yo estaba pasando por un tiempo de desierto. Y el Señor me envió una prueba, una crisis en mi vida espiritual. Pero en esa crisis Él me enseñó este tipo de oración. Y yo recuerdo que oraba mañana, tarde, noche, de mitad de mañana, mitad de tarde, con lágrimas en mis ojos, en cualquier lugar de mi casa, en el trabajo, mientras iba en el carro, en fin. Una oración agonizante. Y a los 2 años, 2 años, Dios envió la respuesta. Y mi vida dio un cambio, mi vida espiritual de 180 grados. Un tiempo en el que aprendí a conocer a Dios de una manera íntima, personal, no rutinaria. Porque así, hermanos, responde Dios. Y este es un recurso que tú y yo debemos aprender a utilizar, la oración apremiante. En Lucas versículos 9 al 10 el Señor Jesús dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
Hermanos, los beneficios de la oración perseverante son como una escalera. Aquí hay un proceso. Pide, busca, llama y se abrirán las puertas. Donde el anhelo va creciendo como una bola de nieve. Un autor cristiano dice que hay una corresponsabilidad donde Dios hace su parte, es verdad. Y el creyente, es decir, tú y yo, hacemos la nuestra. Amén. El creyente pide, busca, llama y Dios satisface. ¿Sabes cuándo? A su tiempo. A veces oramos por un hijo rebelde, por un familiar que queremos que llegue a los pies de Cristo, por una necesidad y queremos ver la respuesta ya. Ya, hoy, mañana. Dios satisface a su modo, a su manera, no a la nuestra. Y Él satisface con su medida. Es decir, nuestra oración apremiante, hermanos, llega a alinearse con la voluntad de Dios. Es allí en ese momento, cuando esa oración se alinea con la voluntad de Dios, que Él nos da lo que estamos necesitando, lo que le estamos pidiendo. Amén. El autor de Hebreos en capítulo 4, versículo 16, nos da una palabra de aliento, de ánimo. Y él nos dice, y yo quiero que lo leamos juntos: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Hermanos, cuando el autor de Hebreo nos dice que nos acerquemos confiadamente, él habla de osadía, que nos acerquemos a ese trono con atrevimiento, sin pena, sin vergüenza, porque Dios está allí. El Rey del universo está allí sentado y Él es quien nos invita a acercarnos. Él nos quiere bendecir, hermanos. Él te quiere bendecir. Y tú como hijo y yo como hija podemos acercarnos con toda confianza. Amén. Amén. Hermanos, tenemos que dejar. Es necesario dejar esas oraciones mecánicas, esas oraciones rutinarias, frías, que casi sabemos de memoria lo que vamos a pedir, lo que vamos a decir. Tenemos que dejar ese tipo de oración. El Señor quiere oraciones apasionadas, apremiantes, intensas, de corazón. ¿Y sabes qué nos va a dar? Él nos va a dar dos cosas. ¿Cuáles son? La dijimos, la pronunciamos en voz alta en el pasaje de Hebreos. ¿Qué nos va a dar el Señor? Nos va a dar misericordia y gracia. Amén. Señor les bendiga. Cierren sus ojos, inclinen sus cabezas.